Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y les vamos a platicar un poco sobre el tema de historia clínica y exploración de los trastornos mandibulares. Bueno, el dolor en la articulación temporomandibular, el dolor o la sensibilidad de las ATM se determina mediante una palpación digital de las articulaciones cuando la mandíbula está en reposo y durante su movimiento dinámico. Este, Para evaluar clínicamente la capsulita posterior y la retrodicitis, esta tiene que el paciente abrir al máximo y girarse un poco por los dedos hacia atrás para aplicar una fuerza en la cara posterior del cóndilo. También el clínico debe identificar si los síntomas tienen su origen en la articulación o el músculo de la glándula. Y es importante tener presente también una parte de la glándula parótida que se extiende hasta la región de la articulación y podría percibirse síntomas parotidios de esta zona. La disfusión de la articulación temporomandibular, bueno, pueden diferenciarse dos tipos de disfunciones en la ATM. Una son los ruidos y la otra son restricciones articulares. Mencionaban que un clic es un ruido único de corta duración y una crepitación es un ruido múltiple, que también se describe como un chirrido. Los ruidos articulares son clics o crepitaciones. Este, Los articulares son bastante intensos, a veces se les denomina POP, la mayoría de las veces se asocia con alteraciones osteoartríticas de las superficies articulares. Los ruidos articulares pueden percibirse situando las puntas de los dedos sobre las superficies laterales de la articulación e indicando al paciente que abra y cierre la boca. Este, la ausencia de los ruidos no siempre significa que la posición del disco sea normal. Las limitaciones articulares, estas se observan en los movimientos dinámicos de la mandíbula para determinar posibles irregularidades o restricciones y al momento de la exploración dentaria, bueno, en la valoración de un paciente con posibles síntomas de, los trastornos mandibulares deben examinarse de manera cuidadosa las estructuras dentarias. La característica más importante se debe evaluar, que es la estabilidad ortopédica entre la posición de intercuspidación y las ATM. También es conveniente examinar las estructuras dentarias para poder detectar posibles degradaciones que estas puedan alterar al paciente. Bueno, movilidad. Esta se puede deber a dos factores. El primero es la pérdida ósea, que es lo que se muestra en la imagen del lado izquierdo. Y la otra serían las fuerzas oclusales excesivas, que esas también podrían deberse a la movilidad. Cuando existe una movilidad muy importante, esta se debe valorar, depende de la salud periodontal también, a la inserción gingival del diente. Esta información permite establecer una oclusión traumática primaria o secundaria. La oclusión traumática primaria, esta es inusual, se produce cuando las fuerzas oclusales excesivamente intensas superan la resistencia de un periodonto sano, lo cual esto va a crear una movilidad. Y la otra que sería la oclusión traumática secundaria. Esta es lo contrario, son fuerzas leves, pero superan un poco ese nivel de normalidad, de resistencia para que sea lo suficiente que pueda debilitar el periodonto y esto produce movilidad. Entonces, a menudo las fuerzas oclusales pueden causar alteraciones y eso lo puedes ya ver en una radiografía en los dientes y se van a poder mostrar también las estructuras de soporte en la radiografía. Y aquí está una, esto es el ensanchamiento del espacio periodontal. Esto sería el aumento de movilidad que está directamente relacionado con la resorción del hueso del soporte de las caras laterales del diente
y esta resorción crea una área más ancha para el ligamento periodontal, que ahí se muestra, es un incisivo, se ve un poquito de espacio entre los dientes en la radiografía. En la osteoclerosis, esta se define como un aumento de la densidad ósea que se observa en forma de un área más radioopaca en el hueso. En general, también el tejido recibe una fuerza más intensa. Esto es causado porque es destruido y se atrofia, y también puede responder a la irritación de una hipertrofia. Puede perderse el hueso, creando un espacio periodontal ensanchado, y en otros casos la respuesta puede ser una actividad hipertrófica que ocasiona osteosclerosis. Bueno, yo les voy a hablar lo que es la hipercementosis, que es una actividad hipertrófica que puede producirse también en el cemento con una aparente proliferación del mismo. A menudo se observa radiográficamente una forma de un ensanchamiento en las áreas de las apicales de la raíz. Bueno, también tenemos lo que es la pulpitis. La pulpitis es un síntoma muy frecuente de las personas que acuden a una consulta odontológica, que es la sensibilidad dentaria o de pulpa. Cuando se ha descartado todos los demás factores etiológicos, obvio se debe de considerar las fuerzas oclusales. También cuando un paciente refiere a un dolor dental y al examinar no encontramos ninguna observación clínica, puede considerarse posiblemente de focos alejados. También tenemos los puntos que son los de gatillo, que aparecen determinados músculos que se pueden crear efectos de excitación centrales que refieran al dolor de los dientes. Por ejemplo, el músculo temporal, el músculo macetero y también el diente anterior del digástrico. Dale, por favor. Bueno, también tenemos lo que es el desgaste dentario, que es el más frecuente deterioro de la dentadura. Con una mayor frecuencia son las consecuencias de actividad parafuncional. Cuando observamos desgastes, debe identificarse una actividad funcional o parafuncional. Más que nada es cuando vemos desgastes más frecuentes en los dientes anteriores. Dale, por favor. También tenemos lo que es el funcional, que se produce cerca del área de las fosas, que vienen siendo las cúspides céntricas, que se determina si es necesario colocar una posición de las facetas de desgaste o si es posible que sea funcional. También el parafuncional se observan desgastes en movimiento excéntricos, que determina si es necesario al cerrar la boca del paciente, que si coloca de manera excéntrica. Más que nada esto tiene que ver con la mordida del paciente. También tenemos si existe un desgaste, pero no se puede poner en contacto a las facetas. Esto quiere decir que es necesario descartar con otros factores etiológicos, como morder objetos, si consume medicamentos, si lleva una dieta alta en cítricos, si tiene vómito o si tiene bruxismo. Eso también afecta a una de las cosas dentarias, que en ocasiones el desgaste se puede haber producido hace muchos años, por lo que es necesario preguntarle al paciente y combinar la historia clínica o antecedentes con signos y síntomas. Bueno, también tenemos las abrafacciones, que son lesiones cervicales no cariosas en defectos de la cuña del diente. Afecta igual a los dientes maxilares o mandibulares, pero con más frecuencia en los primeros premolares. Algunos autores sugieren que el resultado de la flexión de las raíces es una zona cervical del diente, que al ser sometido a cargas oclusales fuertes. También hay otras que creen que es debido a una agresiva cepillada, o puede ser que nada más no sea etiológico, asertiva y su tratamiento sea impredecible. Más que nada vemos como un pequeño desgaste en la parte de arribita de los premolares. Su causa a veces es desconocida, pero es de uno de los más, lo que acabo de mencionar es de los más factores de que cepillado o vómito o alguno de los síntomas más comunes. Bueno, tenemos lo que es la exploración oclusal, se determinan todas las posiciones y movimientos posibles. Tenemos lo que es la relación céntrica, que son los cóndilos cuando están en su posición más supero anterior. También se localiza esta posición y se cierra el maxilar.
más que nada para observar la relación oclusal de los dientes. También tenemos la posición intracondilar, tenemos la protusión, la pterotrucción, derecha-izquierda, también con el papel de articulación o con cinta tintada, que es más que nada al intentar localizar la relación céntrica, que es muy importante que el paciente esté relajado, por lo que se recomienda que se recueste cómodamente en el sillón y hablarle con palabras suaves. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que es la exploración física. Se va a hacer con el dedo índice y el dedo anular, y también nos vamos a apoyar con el pulgar. Empezamos desde lo que es el mentón y vamos recorriendo hacia la parte posterior de la mandíbula y vamos a ir palpando. Hay veces que se le pide al paciente que abra y cierra para ver si no hay un chasquido en la parte del cóndilo o a ver si está en relación céntrica. Para la consulta y tratamientos previos, bueno, aquí durante la entrevista se debe examinar y comentar en profundidad todas las consultas y tratamientos precedentes. Esta información es muy importante para no repetir pruebas y tratamientos. Cuando un paciente informa sobre tratamientos previos, como por ejemplo una aplicación oclusal, se le debe de comentar al paciente que lo aporte en la cita de valoración. Y bueno, el éxito previo de este tratamiento deberá ser registrado y valorado en el dispositivo. Esta valoración aportará datos de importancia en las futuras consideraciones terapéuticas. Bueno, para los antecedentes médicos, aquí se va a hacer una revisión por sistemas. Igualmente, una buena anamnesis que debe de incluir preguntas sobre la situación en ese momento de los sistemas corporales del paciente, como por ejemplo aparato cardiovascular, aparato digestivo, sistema renal, hígado, sistema endocrino, sistema nervioso periférico y también sistema nervioso central. Igualmente aquí en la consulta se van a hacer exploración de los pares craneales. Vamos a ir describiendo poquito a poquito unos. Bueno, el primero de ellos es el nervio olfativo. Se va a explorar pidiendo al individuo que detecte diferencias entre los olores, ya sea de menta, de vainilla o chocolate. Y bueno, también para determinar si el paciente presenta o no alguna obstrucción nasal. Bueno, para el nervio óptico, se va a explorar haciendo que el paciente se tape un ojo y lea una frase. Igualmente se hace lo mismo con el otro ojo, se valora el campo visual colocándose detrás del paciente y desplazando ligeramente los dedos hacia la visión del paciente. Tenemos también el nervio motor ocular común, el patético y motor ocular externo. Se va a explorar haciendo que el paciente siga con la mirada el dedo del examinador cuando describe una X. Para la exploración del nervio facial, el componente sensitivo se reconoce pidiendo al paciente que diferencie el azúcar de la sal, utilizando solamente la punta de la lengua. El componente motor que inerva los músculos de la expresión facial se explora indicándole que le ve ambos cejas, sonría y se enseñe los dientes inferiores. Durante la realización de estos movimientos se registra cualquier posible diferencia entre ambos lados. Para la exploración del nervio acústico, debe preguntarse al paciente por posibles cambios recientes en la postura erecta o de la audición, en especial si este cambio se llega a asociar al problema que ha motivado la visita. Si existen dudas sobre el equilibrio, se le pide que ande colocando los pies uno delante del otro, siguiendo una línea recta.
Para la exploración del nervio glosofaringio y vago, este se va a indicar al paciente que diga A y se observan las elevaciones simétricas del paladar blando. Aquí se va a explorar el reflejo faringio tocando a ambos lados de la faringe. Bueno, para la exploración del nervio espinal o accesorio, el trapecio se explora indicando al paciente que levante los hombros en contra de una resistencia. El esternocleidomastoideo se examina haciéndole que gire la cabeza primero a la derecha y luego a la izquierda en contra de alguna resistencia. Y aquí se va a observar si hay alguna posible diferencia en la fuerza muscular. Tenemos el nervio hipogloso, que aquí la lengua se observa o se va a observar alguna presencia o alguna desviación lateral constante o incontrolada. La fuerza de la lengua puede llegar a valorarse pidiendo que empuje lateralmente con ella en contra de algún depresor lingual. Y bueno, ya sería todo de nuestra parte. Esta es la presentación y espero que les guste.